Centro de Estudios Multisensorial, Rubén Bros. Esta noche es muy especial. Como dijo Fanny, primero, es una exposición temporal que hemos luchado durante los últimos 2 años. Que cada cosa que van a ver está cuidada milimétricamente, tratando de ser lo más respetuosos en el tema, y desde sus inicios el CEM siempre hizo alarde de hablar sobre la indiferencia, luchar sobre ella. Como en la primera sala, el estar en silencio ayuda siempre al opresor, no a la víctima. Y este lugar no está en silencio, habla. Y cuando habla, tiene las bases para qué hacerlo. Por el otro lado, el niño que da el recorrido, Jack, es un niño judío, pero en el Holocausto, en la Shoah, murieron 50 millones de personas, minorías, entre ellas los prisioneros políticos, los presos comunes, y por supuesto la homosexualidad también era perseguida. Y para nosotros es básico poder tocar cada uno de esos temas. Quiero agradecer formalmente al comité, porque este lugar se encuentra en esta institución, sin embargo es autónoma y decide sus temas. Este lugar está la comunidad sefaradí, el Colegio Hebreo Sefaradí, sin embargo nos cedieron este espacio para el CEM y autónomamente tomamos la decisión de hacer esta exposición, y de antemano agradecemos a toda la gente que nos ayudó. Entonces, pues muchas gracias por estar, y créanme que para mí es un gran honor y un resultado. Hoy es un granito más de los 2000 que nos faltan, pero damos un paso. Gracias. Cedo la palabra a continuación a la directora del Centro de Estudios Multisensorial, Judith Stern. Bienvenidos al Centro de Estudios Multisensorial. Esta noche es especial por la inauguración de la exposición temporal El Closet es para la ropa. La presencia de cada uno de ustedes hace eco en los valores que el Centro de Estudios Multisensorial ha pregonado desde sus inicios: el respeto y la aceptación al prójimo, la igualdad y empatía entre las personas. Pues ¿quién mereciera vivir en el closet? Según estudios de UCLA, el 3.5% de la población adulta es gay, lesbiana o bisexual. Esto se traduce a que de cada 5 familias, siendo de cualquier nacionalidad, religión o extracto sociocultural, hay al menos una persona que no es heterosexual y que al día de hoy puede estar sufriendo en un closet, pensando que algo está mal con ella misma y que sin embargo no puede evitarlo. Hoy día, dentro de la ONU, aún tenemos 70 estados miembros que siguen penalizando los actos sexuales entre adultos del mismo sexo. Estas penas o castigos pueden llegar a cadena perpetua, e incluso actos de esta naturaleza son acreedores a la pena de muerte. Es inconcebible pensar que cientos de millones de personas viven en países donde alguien puede ser ejecutado por quien ama. En muchos lugares, salir a la calle como homosexual significa estar expuesto a graves amenazas, burlas, violencia verbal, acoso sexual, asalto, persecución, palizas y asesinatos. Además de enfrentarse a la discriminación laboral, escolar, negación para la prestación de servicios, por mencionar solo algunos. No obstante, y siendo México uno de los países más avanzados en cuanto a sus leyes antidiscriminatorias, la homofobia está muy extendida en la sociedad mexicana. Aún existen estigmas y grandes prejuicios.
México ocupa el segundo país en Latinoamérica con el mayor número de asesinatos por homofobia, después de Brasil. La Ciudad de México encabeza las agresiones y asesinatos a personas de la comunidad LGBT. El 99% de estos crímenes quedan impunes. Los ejecutores tienen la certeza de que no serán atrapados, ya que cuando se sabe de un homosexual asesinado, los peritos, el Ministerio Público, policías, agentes judiciales y los mismos familiares hacen que se dé carpetazo a la investigación y se clasifiquen esos hechos como crímenes pasionales entre homosexuales. La homofobia también está profundamente enraizada en la familia mexicana. En la Ciudad de México, más de la mitad de los cadáveres de homosexuales no son reclamados por sus familiares. Muchos jóvenes mexicanos son internados en clínicas psiquiátricas tras confesar su homosexualidad, o han sido expulsados de sus familias, y muchos más han sido violentados físicamente por familiares. En el SEM no podemos cerrar los ojos ante quienes viven injustamente el maltrato físico, psicológico o emocional, y que tienen en riesgo su integridad personal. Abramos nuestros corazones, combatamos esa ignorancia y desinformación que solo ha llevado a discriminaciones lastimosas en nuestra sociedad. En el SEM no somos indiferentes, y esa es la razón que nos trae a este lugar hoy. Juzguemos menos, aceptemos más. Agradezco la asesoría y la colaboración de Gimel, a Selma Aronovich y por supuesto la creatividad y talento de Elvira Bros. Trabajar con ustedes es cuando precisamente el trabajo se convierte en placer. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Yo quiero comentarles que es realmente conmovedor poder visitar toda esta exposición que está de manera permanente, pero al mismo tiempo es muy alentador encontrar personas que entienden la importancia de conectar dos temas que pareciera que no tienen ningún tipo de relación, que es el antisemitismo y por supuesto la discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Yo como diputado de manera continua trato de hacer una reflexión sobre esta intersección que ocurre cuando una persona es discriminada por más de una razón. Y por supuesto que hay personas judías, homosexuales, lesbianas, transexuales, migrantes, y que son discriminadas por todas estas razones. Por eso me parece muy valioso el esfuerzo, no solamente el esfuerzo museográfico, sino el esfuerzo conceptual de poder conectar estos dos temas fundamentales. Y lo han dicho de manera muy clara quienes además nos acompañaron durante este recorrido. El Holocausto no solamente se trató de una población que por su origen étnico, por su religión, fue perseguida. El Holocausto se trató de todo aquello que representara algo diferente, algo que no encajaba en el concepto de lo adecuado, de lo ordinario que era en una época terrible de la humanidad promovido. Y justamente quienes somos gays, quienes somos lesbianas, pues entendemos de manera inmediata esta necesidad de combatir una forma de discriminación como puede ser el antisemitismo, como es la homofobia, la transfobia, y justamente entendemos que esta ciudad tiene que caminar mucho más en favor del respeto a todas las poblaciones. Sin duda esta ciudad ha sido vanguardia en el reconocimiento de derechos, en el respeto, en la tolerancia, pero como lo acaban de comentar, seguimos siendo la entidad de la República con mayor cantidad de crímenes de odio. Tal vez porque solamente aquí se reporten y se documenten, pero eso a quienes somos en este momento autoridad, a quienes representamos de alguna forma el gobierno, nos obliga a actuar, a enviar un mensaje continuo en contra de la discriminación, porque cada vez que una persona comete un acto de discriminación, detrás está un Estado que falló, una sociedad que falló al educar
a una niña, a un niño, que no se le compartió este mensaje. Me parece que ahora nosotros debemos invitar a que jóvenes puedan conocer este espacio que se está inaugurando en este momento, pero este espacio que de manera temporal, que de manera permanente se exhibe, porque si logramos, verdaderamente si logramos conectar dos tipos de discriminación distintos y hacer entender que en realidad la cultura de la discriminación es la misma sin importar contra quién esté dirigida, creo que daremos un gran paso en esta sociedad. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias, por supuesto, a las autoridades de este espacio por la invitación y por incluirnos en este esfuerzo. A continuación cedo la palabra a la licenciada Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Planeación de COPRED, en representación de Geraldina González de la Vega, por favor. Bueno, después de vivir la experiencia, el recorrido, venía a mí una frase: no olvidar para no repetir, ¿no? Es la premisa justamente de todos estos hechos que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, que han tenido como consecuencias la pérdida de vidas, ¿no? Y pensaba también en que podíamos ver que es una historia de hace muchísimos años y que deberíamos estar en un momento en el que estas situaciones fueran las menos, y sin embargo no es así. Justo el día de hoy acompañamos a dos chicas migrantes que vienen huyendo de Guatemala porque amenazaron su vida por su orientación sexual. Y haciendo el recorrido, pues por supuesto que me conmovió, porque durante el día pues también lo viví en carne propia y pensaba que son muchas las acciones que faltan, que como instancias tenemos una obligación, y esa obligación es no solamente en la política pública, no solamente en las leyes, sino en el trabajo día a día con las personas, porque finalmente, como bien lo hablamos también ahí, son las personas las que estamos actuando todos los días, quienes estamos discriminando. No hay un grupo de personas discriminadoras y un grupo de discriminados, sino todas las personas en los actos justamente de todos los días estamos dañando, quizás sin saberlo o quizá con la intención, la dignidad de las personas. Entonces estamos en un momento en el que siguen habiendo muchas luchas sociales. Vemos la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia, vemos la lucha de las personas migrantes, porque aquí no es un número, pero es un papel el que te da el valor para poder estar en un país o no, o ser reconocido como la dignidad de tu persona. Pensamos en las personas con discapacidad, para quienes todavía no hay una vida autónoma y no hay accesibilidad en los espacios públicos. Y bueno, podemos nombrar N cantidad de grupos y N cantidad de personas, pero bueno, finalmente creo que estos espacios nos remontan a eso, como a reencontrar nuestra humanidad, y esa humanidad la tenemos que no olvidar todos los días, en cada acción, en cada palabra, en la persona que tengo al lado y en quien no he pensado también, empezarla a pensar y empezarla a hacer visible. Y pues bueno, este tema justamente también de la población LGBT, decían, ya tiene un carácter de interseccionalidad cuando pensamos en niñez, en adolescentes, en personas mayores y todas las demás características de los grupos que ya he mencionado. Entonces, pues tenemos que hacer de estos espacios más visibles, llevarlos a otros espacios que sea accesible para otras personas, y pues no olvidar para no repetir. Muchas gracias, Berenice. A continuación cedo la palabra al licenciado Damián Vallejo, en representación de la maestra Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. Después de recorrer la exposición, recuerdo mucho algo que dijo quien nos dio la visita, que se creía que en 1945 había terminado todo. No necesariamente había terminado todo. Una de las cosas que no terminó, aunque a muchos nos duela aceptarlo, es el odio a quienes son diferentes, que por ahí ha estado latente, que ha permanecido en discursos relativamente subterráneos, pero que hoy, más que nunca, está resurgiendo con fuerza. Movimientos sociales, posiciones políticas están ganando literalmente el poder en varios países del mundo, con discursos que abiertamente promueven el odio hacia las minorías, que las estigmatizan y que incluso promueven el olvido y el negacionismo. Como parte de ese odio, vemos cómo las situaciones de las personas que son históricamente discriminadas empeoran también. Sabemos, por ejemplo, que 7 de cada 10 personas creen
que los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans en México no se respetan. Así nos lo dijeron en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Cuando se lo preguntamos a las propias personas LGBTI, la cifra sube a casi 9 de cada 10. Y esto no es solo una percepción. Hablan de prácticas discriminatorias cotidianas, prácticas en las escuelas, en las calles, en los hogares, en los trabajos. Prácticas que a estas personas no les dejan vivir en igualdad de circunstancias ni ejercer sus derechos sin discriminación. Espacios como este me hacen pensar que es importante recordarle a las personas las consecuencias últimas del odio y de la discriminación, de lo que puede ocurrir cuando la discriminación se institucionaliza y se vuelve política de Estado. Puede llegar no solo a la exclusión física, sino al exterminio de las personas. Por eso, desde el CONAPRED, celebramos que existan este tipo de espacios. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado y ojalá esperamos que cada vez más personas puedan venir y vivirlo, porque algo que me dejó justo fue como una experiencia, como sentirlo, algo como nunca lo había pensado en este tema. Por último, pedimos por favor al señor Francisco Martín Moreno, escritor mexicano, Premio Nacional de Periodismo, que nos dirija unas palabras. Siempre hacer un recorrido como el que acabamos de hacer le parte a uno el alma y recordamos cosas que afortunadamente ninguno de nosotros vivimos en lo personal, solamente por razón del tiempo, pero pues que la historia ahí está para quien quiera estudiarla. Entonces, creo que este recorrido que hicimos, este museo, ¿no? Lo primero que es impedir que olvidemos. Sí, verlo es la importancia de la memoria. Es decir, estoy convencido que cuando un país pierde la memoria, cuando una nación pierde la memoria, va al garete en la vida, va como una nave sin rumbo, va sin destino, sin rumbo, sin nada, y entonces pueden suceder todos los cataclismos. Para mí, cuando veía yo esto y recordaba, hacía un pasaje muy rápido por la memoria de México, tal vez a muchos mexicanos se nos olvidó, para no irme muy lejos, ¿no? Cuando perdimos la guerra en contra de los Estados Unidos y perdimos la mitad del territorio, se nos olvidó los horrores de la guerra de reforma que duró 3 años, se nos olvidó la dictadura de Porfirio Díaz y sus consecuencias, se nos olvidó la Revolución Mexicana, se nos olvidó la Revolución Cristera, se nos olvidó la dictadura perfecta, esos 70 años de tiranía priista, ¿no? Y los errores también del panismo, y se nos olvidaron muchas cosas. Entonces estábamos, quien pierde la memoria está en un estado amnésico. No vine a hacer aquí política, pero quien pierde la memoria está en un estado amnésico, y en un estado amnésico podemos cometer todo género de tonterías. Y entonces es importante venir a este museo, es importante verlo, es importante palparlo y recordarlo, que nunca se nos olvide lo que pasó, que México recupere su memoria histórica. Tenemos que trabajar en todo eso, porque no es posible que nadie se vuelva a tropezar 1 y 1000 veces con la misma piedra. No podemos volver a tropezarnos. Por eso la importancia de esto, por eso la importancia de la memoria. Por eso les agradezco muchísimo que me hayan invitado hoy a platicar con ustedes en este momento, pero también haber hecho este recorrido que franca y sencillamente me puso la carne de gallina. Y así tenemos que vivir, con la carne de gallina, para que lo que pasó no se vuelva a repetir jamás. Muchas gracias.